patria, se abre la sesión. Bien. El acta de la sesión 3 se da por declarada aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 4 queda a disposición de las diputadas y diputados. El señor secretario procederá a dar lectura a la cuenta. No se han recibido documentos para la cuenta, señor presidente. Gracias, señor secretario. El objeto de la presente sesión tiene por recibir exposiciones de los abogados señor Pablo Tolosa, a quien le damos la cordial bienvenida a esta comisión, y el señor Enrique Aldunate Esquivel, quien nos informan que viene ya en camino. Y vamos a iniciar ofreciéndole la palabra a el señor Pablo Tolosa para que pueda comenzar su exposición. Al igual que si la consulta es por los tiempos, consulta por los tiempos, al igual que la mañana, vamos a ocupar el mismo sistema, 20 a 30 minutos máximo de exposición de cada uno de los exponentes, y nosotros tener una presentación cada diputado con las preguntas correspondientes en ese bloque. Y posterior a eso, las respuestas de los expositores. Gracias. Bien. Don Pablo, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Respecto de vengo en calidad de abogado. Yo soy parte querellante en las causas del llamado caso convenios, no solo respecto del caso de Fundación Democracia Viva, sino también soy querellante respecto de la región del Biobío del caso de Fundaciones Urbanismo Social, que ahí son 546 millones de infracción. Respecto del caso en Tarapacá, Fundación en Red, que estamos hablando de 745 millones de pesos, y también respecto del caso en la misma región de Tarapacá y en la región del Maule respecto a urbanismo social. Respecto de lo anterior, me tocó en esa calidad de abogado querellante participar de la audiencia de formalización en el caso de Democracia Viva, como también cuando fue apelada el viernes pasado y se dio en la Corte de Apelaciones de Antofagasta la solicitud de revocar la prisión preventiva a los imputados Carlos Contreras y Daniel Andrade. Respecto del tema en general, este es un caso que ya los primeros antecedentes parten de opinión pública el 16 de junio del 2023, cuando el medio periodístico Timeline de Antofagasta da a conocer de una noticia respecto específicamente de tres convenios que se habrían suscrito por parte de Democracia Viva con el MIMBU de Antofagasta por el tema de asentamientos precarios. Los dos primeros son convenios que son la resolución extensa 504 de 3 de octubre del 2022, la resolución exenta 576 del 27 de octubre del 2022, y la última es una de la resolución exenta 641 del 29 de noviembre del 2022. Respecto de las dos primeras, de acuerdo a los antecedentes que existen, que obran en la carpeta investigativa, específicamente se habrían abierto estos dos convenios a objeto de que la resolución por parte de la Seremía no pasara a control preventivo por parte de la Contraloría General de la República, porque si hubiesen sido uno solo, respecto de esos tendrían que haber tenido el control preventivo por parte de la Contraloría General de la República. Respecto del tercer convenio, el convenio 641 del 29 de noviembre del 2022, ese es un convenio distinto, es por un menor monto, y ese convenio lo que se señala, de acuerdo a los antecedentes que existen en la carpeta y fueron dados a conocer por el fiscal Cristian Aguilar en su formalización, habría sido un convenio mediante el cual una de las funcionarias que estaban en la Seremía, pero no era parte de la Seremía, sino estaba contratada por una fundación, le señala al señor Andrade, a don Daniel Andrade, que tenía unas luquitas, ese textual es lo que señala en un WhatsApp, interesante en el caso de Antofagasta, y se le da ese
ese convenio. El año 2022, específicamente el 8 de febrero del 2022, el Servio de Antofagasta emana un oficio de asentamientos precarios en el cual establece cuáles son las fundaciones o entidades receptoras de fondos públicos y que estaban habilitadas. Esto es el 8 de febrero del 2022. En ese oficio del 2022, de 2022, no está Democracia Viva. Posteriormente, el 12 de julio del 2022, el ex Ceremi, don Carlos Contreras, remite a nivel central, específicamente a la asentamientos precarios, dirigido por Ricardo Trincado en su momento, un oficio en el cual, el 12 de julio del 2022, el señor, anteriormente, el 12 de julio del 2022, el ex Ceremi contacta al señor Andrade para que sea susceptible de ser unas fundaciones que fueran receptoras de los de ingresos. Recordemos que el 8 de febrero, cuando se envía por parte del Serviu a asentamientos precarios, la nómina de las fundaciones no optaba a Democracia Viva, el señor Ceremi, ex Ceremi, no solo contacta a Daniel Andrade, sino que también le da su contacto a la persona que debía estar encargada de esto, a objeto que lo incorporara. El día 21 de octubre del 2022, el ex Ceremi Carlos Contreras, mediante oficio 1215, envía este oficio a asentamientos precarios, informando la incorporación de Democracia Viva y de Tomarte dentro de las unidades o entidades receptoras habilitadas de recibir fondos públicos. Ahí ya hay unas situaciones de lo que se señala por parte de la formalización que es absolutamente contraria a derecho, en primer lugar porque el propio señor Contreras señala que él hizo un protocolo, que no existía un protocolo hasta esa fecha, él hace un protocolo desde el 2015, quien está encargado de establecer cuáles son las fundaciones receptoras de fondos públicos es el Serviu. El Ceremi participa recién al final del proceso cuando suscribe los convenios. Como señalamos y como señalé anteriormente, el 12 de julio del 2022 el ex Ceremi toma contacto con Democracia Viva, con el señor Andrade, y lo incorpora dentro de este listado. Y el 21 de octubre, el señor Carlos Contreras se lo informa al director o al jefe de la unidad de asentamientos precarios, don Ricardo Trincado. El 2 de mayo del 2023, la Asociación de Funcionarios del Serviu envía un mail informando de esta situación. Una de las personas que es a quien se le envía es a la ex subsecretaria Tatiana Rojas, se lo envía a la presidenta de la asociación, doña Carla Olivares. Por lo que se refiere, yo no tengo acceso a ese mail, pero lo que señala doña Carla Olivares es que ese mail se lo envía a doña Tatiana Rojas, a otra serie de militantes de Revolución Democrática y a otros funcionarios del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Pero no refiere a quiénes son las personas específicamente que le envía este correo electrónico. El 5 de junio del 2023, don Ricardo Trincao, mediante un oficio, señala que no encuentra observaciones o incumplimientos graves respecto específicamente de las incorporaciones de estos convenios. El 8 de junio, doña Tatiana Rojas informa al ministro sobre la situación de Antofagasta. Hay que hacer presente que, de acuerdo a lo señalado por don Miguel Crispi el día ante una comisión de esta honorable Cámara, él señala que el día 7 de junio tomó conocimiento por rumores de la situación. Y, como señalaba anteriormente, el día 16 de junio es cuando ya el caso se da a la opinión pública mediante el medio Timeline.
realizada la investigación de lo que se recaba por parte de la Fiscalía, es que acá se habría cometido un delito de fraude al fisco. La Fiscalía establece que son 3 delitos reiterados de fraude al fisco, con una pregnosis de pena de 5 años y 1 día cada uno hacia arriba, y que respecto del señor Contreras lo formaliza por el artículo 239, número 1 del Código Penal, y en el caso del señor Andrade en el número 3 de ese artículo 239. La diferencia es que estamos hablando de fraude al fisco. El señor Andrade no es funcionario público, por tanto no tiene esa calidad y por tanto no podría haber sido formalizado por el 239 número 1, sino que mediante una ficción legal se establece que en el caso de este delito específicamente y otros, quien eventualmente en cualquier delito tendría la calidad de cómplice, por una ficción legal se le asimila o se le establece la misma calidad de autor, en base a que el delito de fraude al fisco no se hubiese podido llevar a efecto o a cabo sin la participación activa de este tercero. Y por tanto a ellos dos se les determina esa calidad, y ambos quedan en la calidad de autores del artículo 239, 15 número 1 y 15 número 3 del Código Penal. Respecto de los convenios, como sabemos, una de las razones que se esgrimen para los efectos y que esgrime la defensa del señor Contreras es el hecho de que había por parte de la Seremía 2 dificultades. La primera era la cantidad de plata que había destinada a este programa de asentamientos precarios, y por tanto él entendía que no podía dársele a las mismas fundaciones que tenía, sino que había que diversificar. Quedó claro en la carpeta investigativa y es parte de la formalización. Y también es parte de lo que señala el ministro o los ministros de la Corte Apelacional de Antofagasta cuando se rechaza la solicitud de cambiar la cautelar por una menos gravosa, el hecho de que estaba claro que si bien se podía ampliar el número de fundaciones, el Ceremi no tenía la facultad de él ser quien establecía cuáles eran las fundaciones. Y el segundo hecho que también llama la atención respecto de esto es una serie de funcionarios, 12 que aparecen en la carpeta, que con cargo a los fondos de las fundaciones son contratados en las seremías. Esto en base a la dificultad que establece la misma seremía respecto de la cantidad de personas que trabajan en la seremía y que no daban abasto respecto específicamente de poder ejecutar las funciones para las cuales estaban contratados. Esto, si bien es irregular, más irregular es aún que una de estas personas, doña Paz Huica, actual concejal de Antofagasta, no solo ejerce las funciones para las cuales fue contratada, que es un control respecto de los fondos de las fundaciones, sino que esta función la ejerce al interior del ministerio, la ejerce es decir, en las oficinas de la Seremía y con correo institucional. Y que además, doña Paz Huica participa de una serie de reuniones respecto del tema para determinar, por una parte, quiénes eran las fundaciones que podían ser receptoras de fondos públicos, como también participa ella en la designación y también participa en el tema de la comunicación. Doña Paz Huica tiene una serie de correos electrónicos emitidos por ella misma desde este correo institucional, que es del Serviu, del MIMBU, perdón, respecto a distintas autoridades, y que también, por lo que señala la propia Fiscalía, es el hecho de que esta persona además habría, fuera de enviar estos correos, habría tenido conocimiento de todas las plataformas del
sistema del MIMBU, es decir, tendría acceso completo a todo lo que es la información del ministerio. Y recordemos que ella había sido contratada específicamente por las fundaciones y que su función no era otra que, entre comillas, podríamos decir, controlar a las fundaciones, situación que es bastante irregular o bastante difícil por cuanto ella era contratada precisamente por las fundaciones, a las cuales ella eventualmente tenía que fiscalizar. Respecto de doña Paz Huica, en este caso específicamente, la Fiscalía ha determinado que eventualmente, y así lo hizo presente en la audiencia de formalización, que habrían otras personas que también podrían estar involucradas y que por tanto en una nueva audiencia eventualmente esta persona podría ser llamada a obviamente ser formalizada. Claramente no por delito de fraude al fisco, toda vez que no es funcionaria pública, por tanto la figura legal sería otra. De acuerdo a antecedentes que aparecen en la carpeta, doña Paz Huica además habría realizado funciones, entre comillas, de jefe de gabinete del ex Ceremi. Esos son los antecedentes. En base a eso fue que la Fiscalía formalizó, como como señalé, por 3 delitos reiterados del artículo 239 del Código Penal, y en base al artículo 15 del mismo código, en número 1, inciso primero, respecto de Contreras, y en número 3 respecto del señor Andrade. Respecto de los antecedentes, como ya señalé, hay que haber una persona que aparece no involucrada, sino que habría tenido conocimiento de esto en forma muy anterior, que es evidentemente don Ricardo Trincado, toda vez que ya en el 8 de febrero del 2022 a él se le habrían remitido por parte del Servio las instituciones que tenían las facultades que podían ser receptoras. Posteriormente, el 21 de octubre del 2022, mediante oficio 1215, el ex Ceremi le informa al señor Trincado la incorporación de estas dos fundaciones. Ahí ya debió haber saltado la primera alarma, toda vez que estaba claro, de acuerdo al mismo protocolo realizado por el señor Contreras, pero lo que venía usándose desde el año 2015 en adelante era que era el Serviu quien tenía que informar, y posteriormente el señor Trincado emite el 5 de junio del 2023 un informe señalando que estaba todo en regla, cuando en realidad no estaba todo en regla, porque él ya había recibido un informe en octubre del 2022 informándole esta nuevas fundaciones, las cuales obviamente dentro del procedimiento no estaba de acuerdo. Una de las cosas que hace presente tanto la juez de garantía como la segunda sala de la Corte de Apelaciones de Antofagasta es que el delito de fraude al fisco se habría cometido al momento de la suscripción del convenio. ¿Y por qué se habría cometido al momento de la suscripción del convenio? Porque en esos momentos se establece que dos fundaciones, o en este caso Democracia Viva, que no tenía las facultades ni la capacidad para poder haber suscrito un convenio, lo estaban haciendo, y de esa manera otras entidades receptoras de fondos públicos, otras fundaciones que sí cumplían con los requisitos, dejaron de hacerlo, y por tanto, no me acuerdo si textual lo señala el ministro de la Corte de Apelaciones, en ese hecho se establece específicamente, y creo que estas fueron sus palabras, que fondos públicos que eran destinados a las personas más vulnerables de la ciudad terminan en manos de un tercero que no tenía la capacidad para hacerlo. Creo que esas fueron textuales las palabras del ministro de la Corte, cuando leyó el viernes pasado el fallo que establece que ambas personas quedan con prisión preventiva, rechazándose su recurso de apelación. Por tanto, y el señor Trincado, que como sabemos el 8 de febrero del 2022 tuvo el conocimiento, posteriormente el 21 de octubre del 2022 se le envía este oficio
que además el 5 de junio del 2023 informa que está todo en regla. El señor Trincao deja su cargo el día 4 de diciembre, si no mal recuerdo, de este año, cuando el ministro Montes le pide la renuncia en base a los antecedentes. Esa es la relación de los hechos. Eso es lo que está en este momento en la carpeta investigativa. La carpeta investigativa solo está, es pública, la de Democracia Viva. Las otras investigaciones están actualmente en secreto. La Fiscalía ha determinado establecer un secreto sobre la investigación basado en que es posible que exista lavado de activos, y por tanto, en base a esa norma, la Fiscalía tomó la decisión de decretar el secreto de la investigación. Y por otra parte también, en la última decisión del fiscal nacional, hizo uso del artículo 19 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y agrupó las investigaciones en distintas fiscalías. Antofagasta se quedó con la Democracia Viva y el fiscal regional con otra arista. En el caso, por ejemplo, de Procultura, esta fue destinada al fiscal de Aysén. Él está revisando todas. En el caso de Procultura hay tanto fondos por parte de el Ministerio de Vivienda y Urbanismo como de los gobiernos regionales. De acuerdo a información por parte del Ministerio Público, se están investigando 4.500 millones, que es el monto que se habría defraudado por parte del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y en el caso de los gobiernos regionales estamos hablando de 11.400 millones, lo que da un total alrededor de 16.000 millones, que es lo que actualmente está en investigación por parte de la Fiscalía. Gracias, don Pablo, por su exposición. Me pidió la palabra el diputado Lavé recién, después tiene el diputado Hirsch. Ya, vamos a hacer las preguntas uno a uno, ya, y el tiempo, obviamente, con las preguntas que alcance para contestarla a don Pablo. Gracias, presidente. Saludar al abogado Pablo Tolosa y agradecerle la exposición. Pero hay tanta información, en este caso, tanto lo que está investigando la justicia como lo que estamos planteando nosotros desde esta comisión revisora de la acusación. Yo le quiero hacer una pregunta primero que tiene que ver con ¿en qué momento, si nos puedes ayudar por tu intermedio, presidente, si puedes hacer un resumen muy en fechas, o sea, más allá de los nombres, todo, porque una de las preguntas que nosotros nos hemos hecho, y yo creo que usted, por su intermedio, señor presidente, nos puede un poquito ayudar a separar la paja del trigo. Y una de las cosas que está buscando esta comisión es la responsabilidad política del ministro. Y esa responsabilidad política es donde se está trampando esto, en que no tenemos fechas lo suficientemente claras. Entonces, ver si usted puede hacer una cronología de las fechas desde el momento que estalla esto, que estalla por digamos, el medio regional, que es ¿cómo se llama? Timeline, y después empiezan a suceder algunos desaciertos políticos probablemente, en donde finalmente le costó a la ex subsecretaria, un par de seremi, hay 2 personas privadas de libertad. Entonces, lo que nosotros tenemos que entender en esta comisión es cuándo se enteró el ministro. Porque la subsecretaria, presidente, el gobierno, el MIMBU, desmiente versión de Tatiana Rojas, no existía informe alguno de la subsecretaría. ¿Qué quiero decir con esto? Que primero el MIMBU, el ministro, miente al decir que no existía un informe. Después el informe sabíamos que existía, para ilustrar a algunos diputados acá. Presidente, entonces el informe estaba. Ahora, ¿qué dice el informe? Es el otro problema. Porque en el resumen que está en la página, en los primeros 3 puntos queda clarito que hay irregularidades y se encienden ciertas luces amarillas, en donde el ministro debió a lo mejor ejecutar ciertas acciones que los abogados que antecedieron en la sesión anterior dicen que podrían haber hecho cosas para evitar esto. Entonces, para el señor Pablo Tolosa, por su intermedio, presidente, una cronología breve con las fechas más relevantes para poder entender,
¿Por qué el ministro miente diciendo que no hay un informe cuando sí lo había por parte de la subsecretaria? Cuando el ministro dice que se enteró por ahí, quizás, tal vez, pueda hacer, así se parece a un personaje de la televisión, pero no hay claridad. Y en base a lo que usted está planteando, y siendo un abogado creyente con respecto a lo que está pasando, probablemente nos puede ilustrar acá y podamos empezar a armar este puzzle de fechas que hoy día el gobierno, al parecer, lo quiere tapar con rama. Gracias, presidente. Forma a nivel central cuáles son las entidades receptoras de fondos públicos. Estamos hablando del 8 de febrero de 2022 y estamos hablando de mucho tiempo pretérito a que se suscriban los convenios. No solo Democracia Viva, sino que todos los convenios anteriores. Otra fecha que es relevante, no respecto específicamente de la responsabilidad penal de los imputados, sino que específicamente del conocimiento, es el 21 de octubre. Esa es una fecha, el 21 de octubre del año 2022, cuando el ex-Seremi le informa a nivel central de que estaba incorporando a estas dos fundaciones, Democracia Viva y Tomarte, y esto mediante un oficio el 12-15. Posteriormente, en mayo del 2023, la Asociación de Funcionarios remite un correo electrónico en la cual hace mención de una serie de irregularidades que habrían ocurrido con miras a estos dos convenios. Específicamente hace mención de la relación sentimental que tiene la honorable diputada Catalina Pérez con el imputado Daniel Andrade, como también la relación de amistad que tiene tanto el señor Andrade con el señor... por el micrófono. Por favor, active su micrófono. Perdón. ¿Vuelvo? Ya, muy breve. Posible, por favor. Sí. La primera es el 8 de febrero del 2022. Perdón, diputado. El 8 de febrero del 2022, cuando se le envía por parte del Servio de Antofagasta un oficio de la entidad receptora a nivel central. Esa es la primera fecha, porque ahí ya quedan establecidas cuáles son las fundaciones que sí correspondían. Posteriormente, el 21 de octubre del 2022, se le envía un nuevo oficio por parte del ex-Seremi Contreras a nivel central, informándole la incorporación de la Fundación Democracia Viva y Tomarte. Este es el oficio 1215. Por tanto, ya ahí el nivel central se entera de la existencia tanto de Democracia Viva como de la Fundación Tomarte y que habían sido incorporadas a estas entidades receptoras habilitadas, siendo que el procedimiento ya no era el habitual, por cuanto, como vimos, el 8 de febrero es el Servio quien envía, que es el procedimiento normal, y en este caso es un oficio que va directamente del Seremi a nivel central. Posteriormente, el 2 de mayo del 2023, es cuando la Asociación de Funcionarios le envía un correo electrónico, entre otras personas, a la exsubsecretaria Tatiana Rojas, sin perjuicio de que en ese correo se señala, o lo que hace doña Carla Olivares, que es la presidenta de la Asociación de Funcionarios, es que se lo envía a otras autoridades de Revolución Democrática y a otros funcionarios de nivel central del MIMBU. Yo no tengo, como señalé, conocimiento de ese correo, por tanto no puedo ver cuál fue la distribución, a quién se le envió, además de la subsecretaria, a qué otras personas se le envió este mismo efecto. El día 5 de junio del 2023, don Ricardo Trincao hace un oficio y señala que no tiene, que todo estaría en regla, que no habría ningún problema. El 8, doña Tatiana le informa al ministro de la situación, basado en el informe de impresión de el 8 de junio del 2023, doña Tatiana Rojas le informa al ministro de la situación de Antofagasta. Me da la impresión que basado específicamente en el informe del 5 de junio que hizo don Ricardo Trincao en base al oficio o al correo electrónico del 2 de mayo del 2023. Y el 16 de junio es cuando efectivamente se da a conocer públicamente. Por tanto, había por parte del nivel central del Ministerio de Urbanismo conocimiento de los hechos, de las irregularidades, desde el día 21 de octubre del año 2022. ¿Y por qué es esa fecha? Porque esa fecha,
21 de octubre del 2022, es cuando recibe el nivel central el oficio, y ahí es cuando la Fiscalía señala que se produce el efecto de la primera parte de la comisión del delito al establecer el señor Contreras en su calidad de Ceremi que podían ser receptoras de fondos públicos, Democracia Viva y Tomarte. Falta una sola duda que no me la respondió, si lo puedo... A lo mejor no la sabe, y podemos, pero ¿cuándo el ministro comunicacionalmente asume todo lo que está pasando? A ver, ¿Cuándo sale el informe? El de Timeline. el informe de Timeline sale el 16 de junio del 2023 y él toma conocimiento del tema el 8 de junio del 2023 con el oficio de la de parte que le informa doña Tatiana Rojas, ex subsecretaria de Vivienda y Urbanismo. Y el ministerio sería la fecha del 21 de octubre del 2022. Gracias, don Pablo. Diputado Hirsch. Gracias, presidente. Saludar por su intermedio a nuestro invitado. Yo había tomado nota de las fechas la primera vez que las dijo, así que no tuve que anotar la segunda vez. Pero repitió muy bien la segunda vez que le preguntó el diputado la vez. Ya estaban dichas, así que yo quedé bien. Yo le agradezco habernos hecho un detalle de un caso judicial a nuestro invitado presidente. Cumplió además con los 20 minutos exacto. Solo que jamás en los 20 minutos dijo la palabra Montes. Y nosotros acá estamos revisando una acusación. Yo escuché atentamente y tengo certeza de lo que estoy diciendo. Se refirió a un caso judicial que es interesantísimo de conocer en su detalle, me parece muy interesante, porque el país entero, y creo que todos los que participamos en esta comisión, consideramos escandaloso lo que pasó y rechazamos totalmente actos de corrupción y, en fin, de fraude al fisco. Yo no sé a veces la figura que corresponde, pero el caso entero nos parece gravísimo. Pero estamos en una comisión revisora de una acusación constitucional contra el ministro Montes y no fue mencionado ni una sola vez en los 20 minutos exactos de la exposición que hemos escuchado. Y me parece interesante conocer el caso judicial con las distintas fechas, solo que acá estamos revisando si hay responsabilidad por no cumplir con la Constitución o transgredir la Constitución o las leyes por parte del señor ministro de Vivienda y Urbanismo, don Carlos Montes. Y ese tema, al menos en esta posición, creo que no ha estado ausente, lo cual no impide, por cierto, cada uno de nuestros invitados, presidente, puede exponer sobre el tema que le parezca, así que no hago una crítica, estoy haciendo una descripción que me parece que es importante para la historia de esta comisión. Sin embargo, hay algunos detalles que me parece importante aclarar. En la exposición inicial, y lo tengo también textual, se nos dice el 21 de octubre del 2022, Contreras, así fue dicho incluso Contreras, envía el oficio 1215 a Trincado, incorporando a Democracia Viva para recibir fondos públicos, y esto es contrario a... En fin, ahí continúa. Yo quiero informar en esta comisión que el señor Trincado asumió en 2023. Por tanto, ese oficio al señor Trincado me parece bastante complicado de haberse efectuado. Salvo que haya habido alguna situación de tipo paranormal, pero no está dentro de lo que nosotros en general vemos en la comisión. En definitiva, no puede haber recibido el señor Trincado un oficio, el 1215, el 21 de octubre del 2022, por cuanto el señor Trincado asumió el 2023, de acuerdo a la información que yo tengo, que puede estar, por cierto, equivocada, en cuyo caso me retractaría de estas palabras, sin duda. Y por otra parte, y eso me parece que es un punto, un segundo aspecto que me parece importante destacar es que se habla acá del informe de 8 de junio del 2023 de la subsecretaria al ministro. No sé si un informe o cuál es la palabra exacta, pero estamos hablando del documento que envía. Y usted sabe, presidente, que me he referido a ese documento en varias oportunidades, lo voy a volver a hacer ahora, porque ha habido alguna mención a ese informe.
Yo le quisiera preguntar a nuestro invitado para permitir que él pueda aclararnos. Es un informe muy corto, y que tiene una conclusión más corta todavía al final, de 5 líneas de mi celular. Es muy breve. ¿En qué parte de ese informe se menciona alguna irregularidad sobre la cual el ministro Montes en ese momento se pudiera haber enterado? Yo al menos, y no soy experto, tal vez abogado experto, no logro encontrar en este breve informe, sobre todo en los comentarios finales, donde dice, comillas, cabe mencionar que en una vista general el procedimiento realizado por el CEREMI en la región de Antofagasta se ajusta a la forma en que se han estado llevando a cabo los procesos de aprobación de convenio a nivel nacional desde el año 2019. Cierre de comillas, lo que indica este reporte. Puede que la subsecretaria, no voy a opinar sobre si está bien o está mal, o dio o no dio toda la información a su subsecretaria. Lo que sí puedo decir es que ella ya no está en ese cargo, digamos. Evidentemente ella fue removida, se le pidió la renuncia. Pero en definitiva, tal como nos dice nuestro invitado presidente, el ministro fue informado, aquí nos dice, el 8 de junio, esa es la fecha en que el ministro es informado. Y es correcto, aquí está este informe. Pero en este informe no se habla de ninguna irregularidad, o al menos yo no la encuentro. Entonces, me parece importante el detalle, ya que se hace mención. Ahora bien, eso en el supuesto caso de que nos hubiéramos estado refiriendo al objeto de la acusación constitucional, pero no ha sido parte del detalle de la presentación que ha hecho el señor abogado. Pero en cualquier caso, sí me parecía importante aclarar estos dos puntos. Respecto a un oficio a una persona que no estaba en el ministerio, digamos, que asumió posteriormente, y un informe de la subsecretaria el 8 de junio, en el cual no aparece ninguna irregularidad, de acuerdo al menos a mi comprensión. Sobre esos dos puntos quizás nuestro invitado nos puede esclarecer. Gracias, presidente. Don Pablo tiene la palabra. Ahora sí, ya. A ver, respecto específicamente de lo que señalé del oficio del 21 de octubre del 2022, tiene toda la razón. No es el señor Trincao, sino que es el jefe del programa de asentamientos precarios, que en ese tiempo no era el señor Trincao, sino que se le envía, al igual que el oficio del 8 de febrero, al jefe del programa de asentamientos precarios. Respecto de forma tal, honorable diputado, que tiene la razón respecto de que yo me equivoqué, no era el señor Trincao en ese momento quien tenía ese efecto. Respecto de lo que hace mención del día 8, si uno efectivamente ve el informe de la subsecretaria, en ninguna parte del informe aparece que exista una irregularidad. Textualmente no lo señala. Pero si uno analiza ese oficio, efectivamente había una serie de hechos que a lo menos ameritaba una acción por parte de quien lo recibía, que era el ministro. Y esto basado específicamente en que aparecen una serie de fundaciones con una cantidad no menor de recursos transferidos, montos que a esa fecha no estaban ejecutados y que además no estaban rendidos. Por tanto, ahí había una situación que se debió haber, si bien es cierto, no se señala respecto específicamente de que hay una irregularidad, sí existe esa cantidad de fondos que no se habían rendido o que no se habían ejecutado, cuando ya este informe estamos hablando de que es del 6 de mayo del 2023, 8 de junio del 2023, cuando ya los convenios llevaban bastante tiempo siendo ejecutados, convenios que a esos momentos, y como se dispuso y se estableció en la formalización, llevaban solo un 30% de ejecución.
Por tanto, a esa fecha sí hay una situación que se debió al precavido por parte de quien recibió el informe, o lo que usted podría señalar un correo, como usted señaló, porque en realidad no tiene la formalidad específicamente de un informe, propiamente tal. Pero respecto de esa situación, sí hay algo que es importante establecer, que es la cantidad de recursos que se entregaron a las distintas fundaciones, 74, estamos hablando de montos de 7.900 millones, que solo se ejecutaron 2.500 millones, que montos que se revisaron son 1.190 millones y que hay más de 3.000 millones por no ejecutar, por tanto, o saldos por rendir. De forma tal que ahí hay una situación que efectivamente el 8 de junio del 2023 se debió al precavido respecto específicamente de esa situación. Sin perjuicio, estoy absolutamente conteste en este caso de que en ninguna de las conclusiones o comentarios que señala aparece que habría habido una irregularidad, porque eso sería caer en una falsedad, pero sí del tenor del informe en sí aparece que efectivamente habían situaciones que ameritaban a lo menos haber solicitado por parte de quien le correspondía este programa de asentamientos precarios, el señor Trincao, un informe más acabado respecto a esta situación. Diputado Naranjo, le dio la palabra. Gracias, presidente. Agradecer al invitado su exposición. Yo tengo entendido, y me corrige, presidente, que nuestro invitado venía a defender la acusación constitucional y que nos iba a argumentar sólidamente sobre por qué era necesario esta acusación constitucional. Sin embargo, lo que nosotros hemos escuchado aquí es un relato de hechos, que muchos de los cuales ya teníamos conocimiento a través de la prensa y los distintos medios de comunicación. Pero en ningún momento, y me corrige el expositor, él se refirió a la acusación constitucional. En ningún momento, diciendo, mire, por tales o cuales razones corresponde acusar al ministro Montes por... Ni siquiera hizo mención a los capítulos de la acusación constitucional, solamente nos relató hechos. Entonces, mi pregunta apunta a lo siguiente. Él, de acuerdo a los hechos que nos relató, ¿cree que hay mérito para una acusación constitucional contra el ministro Montes? Solo eso. Diputado, honorable diputado, yo vengo aquí porque soy abogado querellante en esta causa. Soy abogado, soy profesor, pero debo reconocer que si bien es cierto estuve en un proceso constitucional redactando una constitución que fracasó, la primera, no soy constitucionalista. Por tanto, esta es una cuestión constitucional y de manera tal que difícilmente le puedo yo señalar a usted si tiene mérito o no desde el punto de vista constitucional, porque no es mi especialidad y en ese sentido sería una falta de respeto a los profesores de Derecho Constitucional señalar si tiene o no procedencia desde ese punto de vista. Eso lo harán los profesores de Derecho Constitucional que han venido anteriormente y que expondrán posteriormente. Respecto de que si la acusación constitucional tiene mérito o no tiene mérito, yo no soy diputado de la República y por tanto no puedo yo esgrimir, señalarle a usted si tiene o no tiene mérito. Eso sería arrogarme una facultad que no tengo. Son ustedes los que tienen que, en base a los, como usted dijo, a los antecedentes que yo relaté respecto de los hechos que ocurrieron, es quienes podrán hacerse de el convencimiento si los antecedentes que hay, las fechas existentes, ameritan o no ameritan que se apruebe una acusación constitucional, un impeachment respecto de un ministro de Estado. No es mi facultad, no me corresponde hacerlo, por tanto, si bien es cierto, y un poco respecto de su primera aseveración,
yo no vengo a defender una acusación constitucional, yo no soy abogado defensor de una acusación constitucional, yo vengo en calidad de abogado que me ha tocado, primero, ser el primero en que, de un grupo de abogados que fuimos los primeros en levantar el tema. Vengo en la calidad de que fui y soy parte de la región de Antofagasta en la cual se ocurrieron los primeros hechos. Fui intendente de esa región. Mis hijos viven en esa región y por tanto en esa calidad es que yo participé de la querella. Y respecto de las otras querellas es en mi calidad de abogado que me ha tocado hacer clase de Derecho Procesal Penal y en base a eso es que precisamente participo en esta discusión. Así que no soy yo quien tiene que defender una acusación constitucional, yo vengo a relatar solo hechos y no me compete hacerlo. Y por tanto, perdón el hecho de no poder contestar, porque además también podría ser usado. Si bien tengo un convencimiento que yo creo que es procedente de la acusación constitucional, pero no lo puedo, obviamente, hacer presente porque no soy parte de esta comisión y menos de esta honorable Cámara. Bien, diputado Nollado, diputada Romero. Sí, como quiera. Pide la palabra primero la diputada. Sí. ¿Ya? Bien, diputadas. Gracias, presidente. Bueno, como aclaró el señor abogado cuál era hoy día su intervención y prácticamente como él como querellante se conocen muchos hechos y yo quiero respaldar lo que ha señalado el diputado Jaime Naranjo porque la verdad es que en el informe que posteriormente se le entrega el 14 de diciembre donde señala el señor ministro que no existe ningún informe que la ex subsecretaria le haya entregado donde se alerte de irregularidades o conflicto de interés. Y mi pregunta es, cuando usted señala que el 21 de octubre de 2022 el ex Seremi entrega la información a alguien del gobierno central, a personas del gobierno central, a mí me gustaría también a quiénes se refiere, porque queda la duda, pudo haber sido el ministro, pudo haber sido un jefe de gabinete, pudo haber sido quién. Entonces, en la mayoría de los términos que usted señaló, no mencionó al señor ministro, pero sí habla mucho de antecedentes que se entregaron a nivel central. Entonces, quisiera que aquello se aclarara. Por otro lado, cuando usted señala que se le entregaron estos antecedentes, señalándoles que también se incorporaría dentro de este listado de las fundaciones que se habían entregado como información a Democracia Viva y Tomarte, y que esto en este momento ya el ministro debiera haber estado en alerta, y cómo pudiera haberlo sabido él, que estas fundaciones tenían poca experiencia, cómo él iba a conocer aquello, si posteriormente lo que él señala el 14 de diciembre no hubo una alerta absoluta en este informe que se le entregara. Por lo tanto, tampoco esa minuta del cual se hace, usted ha mencionado, que se le entregaron este antecedente, nunca se tuvo conocimiento de aquellas potenciales irregularidades. Entonces ahí tengo mi pregunta. Y como ya usted señaló, me imagino que nos va a contestar respecto a quiénes son del nivel central, porque la verdad que importante lo que usted lleva a cabo como querellante, pero en antecedentes, en sugerencia o en normativa, respecto a esta acusación constitucional, no escuchamos absolutamente ningún pronunciamiento y quedó claro que además usted señaló que no era parlamentario ni tampoco era integrante de esta comisión para hacerlo, lo cual significa que tomamos conocimiento del procedimiento en las cuales usted se ha querellado contra Democracia Viva y otras fundaciones, al parecer importante para resguardar el recurso que debe ir en beneficio de todas aquellas familias que más lo necesitan. Ha quedado claro eso en la exposición, pero no hay antecedente suficiente en el cual usted con la querella que hizo antecedentes que presenta para llevar una acusación constitucional al señor ministro, dado que ha dado cumplimiento a cabalidad a las gestiones que le competían a él dentro de su mandato y sus facultades. Gracias.
Honorable diputada, respecto de su primera pregunta, ¿quién del nivel central? Lo señalé, es el jefe, y me equivoqué el nombre, es el jefe del programa de asentamientos precarios. Él era la persona que estaba a cargo de asentamientos precarios, por tanto, ese informe enviado por el ex-seremi Carlos Contreras, de 21 de octubre del 2022, fue remitido a esa persona en específico. Respecto del informe que usted hace mención, de este oficio, informe, correo electrónico, no tengo idea cuál podrá ser la naturaleza jurídica del informe de la subsecretaria hacia el señor ministro. Efectivamente, tal como señala usted, en ninguna parte aparece de que hubiera aquí una irregularidad. Sí, del informe aparece que efectivamente hay situaciones, como se lo señalé al diputado Hirtz, no en el comentario o lo que podríamos denominar conclusiones, sí del tenor del informe aparece una serie de antecedentes que a lo menos habrían ameritado una acción más proactiva. El ministro es el jefe del ministerio, por tanto, ahí hay un tema que obviamente al tener estos antecedentes, ¿y por qué lo señalo? Porque ocurre que de todas las fundaciones que se hacen mención, uno podrá visualizar que por lo menos, no la mitad, un cuarto de estas son fundaciones que permanentemente han trabajado en el tema. Es decir, a nadie le llama la atención que aparezca en este listado la Fundación Techos para Chile. Es evidente que la Fundación Techos para Chile es una fundación que su existencia está basado en trabajos de asentamientos precarios. Tampoco la Fundación Campamento Idea o la Fundación Nacional para la Superación de Pobreza. Son todas fundaciones que todas las personas sabemos que efectivamente tienen su objetivo. Pero aparecen fundaciones como Democracia Viva o Tomarte o Procultura, Movimiento Fibra, que siendo el ministro de Vivienda y Urbanismo, siendo la ex subsecretaria de Vivienda y Urbanismo, nunca habían tenido participación alguna en actividades relacionadas con el tema específicamente del tema de vivienda y urbanismo. Es más, en la formalización se señala que la primera factura que realiza la Fundación Democracia Viva fue producto de la campaña de apruebo y rechazo y que se la remite al Partido Revolución Democrática. Por tanto, es evidente que de la sola lectura de este oficio aparece que hay una serie de fundaciones que no tenían ninguna expertise en la materia y que evidentemente, de acuerdo a las normativas existentes desde el año 2015, para ser susceptibles de recepción de fondos públicos, no solo tú tenías que tener un tiempo determinado de funcionamiento, sino que también tener la expertise necesaria. Y eso, en cierta forma, es lo que se señala respecto específicamente a la formalización por parte de la Fiscalía, que la Fundación, en este caso Democracia Viva, no tenía ninguna expertise en esta materia. Y obviamente yo me imagino que tanto el jefe de asentamientos precarios de la época, don Ricardo Trincado, como la subsecretaria, como el ministro, conocen perfectamente cuáles son aquellas fundaciones que sí participan permanentemente de los hechos que trabajan en temas de campamento y aquellas que no lo hacen, y en este caso eran aquellas fundaciones que además aparecen con varios convenios en tiempos cortos y por montos bastante altos. Gracias, don Pablo. Diputada Romero. Después de la diputada Romero, sí, por favor. Vemos ahí. Muchas gracias. Disculpe, diputada, antes de que tome por favor. Tenemos que avanzar con el siguiente invitado, igual el diputado Naranjo, por virtud del tiempo que tenemos hasta las 17 horas solamente, así que le vamos a dar el tiempo a la diputada Romero. Por su intermedio, presidente.
muchas gracias. Saludar al abogado. Yo tengo la impresión de que hoy día invalidar la presencia de un experto en el área que sea en una comisión en donde lo que nos corresponde es poner los antecedentes en la mesa y después de eso, ¿no es cierto?, hacer nuestro propio juicio para la votación final. Creo que está de más en la conversación. Yo creo que los antecedentes que está entregando el abogado en este minuto son importantes porque en definitiva lo que señala es una cronología de hechos que finalmente terminan siendo hoy día parte de un proceso judicial, ¿no es cierto? Y lo que nos corresponde a nosotros es ver la responsabilidad administrativa de ese mismo proceso. Y desde ahí, abogado, entendiendo que ha sido muy claro en cómo se han ido dando los hechos consecutivamente, ¿no es cierto? Y lo que dice el diputado Naranjo también respecto a la responsabilidad administrativa que recae en la subsecretaria. Hay una serie de sucesos que ocurren y que finalmente, ¿no es cierto?, no tienen un amarre final previo a que esto, ¿no es cierto?, se dé a conocer a través de este medio de comunicación. Y desde ahí, abogado, preguntarle, de acuerdo a la investigación que usted ha llevado a cabo, de acuerdo a esta investigación que es parte de la querella, aproximadamente, más allá de cuándo se entrega o no se entrega este documento por parte de la subsecretaria, ¿cree usted que debió haberse tomado la alerta respecto a lo que estaba ocurriendo con este caso convenio? Se lo pregunto porque posteriormente, ¿no es cierto?, aparecen algunos documentos que hemos señalado acá en la comisión. Sin embargo, desde su perspectiva y entendiendo también su conocimiento de la administración pública, saber en qué momento, ¿no es cierto?, se debió haber tomado la alerta desde el nivel central, digo, desde el mismo ministerio respecto de este caso convenio. Muchas gracias. Respecto específicamente de que es lo que señala el diputado Naranjo, efectivamente la jefe de servicio es la subsecretaria. Sin perjuicio de ello, recordar que el 4 de diciembre quien toma la decisión de desvincular al señor Trincao es el ministro. Él le pide la renuncia. Por tanto, si bien es cierto, administrativamente es la subsecretaria quien administra, podríamos decir, en un ministerio. Todos los que hemos sido parte de un gobierno sabemos que quien manda el ministro es el ministro y no la subsecretaria, que es la que al final, quien es el que toma la última decisión, la última ratio del ministerio. Pues a eso me refería yo, no específicamente a lo que señala la ley orgánica. Respecto específicamente lo que señala la diputada, yo creo que efectivamente se pudieron haber tomado, y hay alertas anteriores. Creo que el hecho de que cuando se conoce los hechos ya específicamente el día anterior al 16 de junio, cuando se va a conocer esto por la prensa, se ha conocido también, y eso fue parte de la formalización, y por eso lo hago presente, de una reunión que sostuvo tanto el señor Contreras como el señor Andrade con parte de la directiva de Revolución Democrática. Ahí ya se conoce los primeros antecedentes. Y respecto de ese tema, efectivamente, ahí hay una situación de que con los antecedentes que se toman conocimiento a partir del día 2 de mayo, que es cuando la funcionaria de la presidenta de la Asociación de Funcionarios del Ministerio de Vivienda y Urbanismo Antofagasta da a conocer esta serie de irregularidades que a ella le parece, efectivamente ahí, si uno concatena los hechos, concatena las fechas, efectivamente ahí hay un momento en el cual se pudo haber realizado por parte del Ministerio una solicitud de una auditoría o de algún informe mucho más acabado, toda vez que los antecedentes que se pueden extraer
de ese correo electrónico del 2 de mayo del 2023 por parte de la Asociación de Funcionarios son antecedentes bastante graves. Si uno lo ve administrativamente, por cuanto efectivamente hay una relación de amistad entre quien era el Ceremi y de quien firma los convenios. Y ahí no se hace absolutamente mención a absolutamente nada. No se hace, es más, la misma doña Carla Olivares, que es la presidenta de la Asociación de Funcionarios, dice que respecto a ese correo ella no tuvo ninguna respuesta. Y por eso es que doña Carla Olivares hace entrega de todos estos documentos al medio Timeline, porque no encuentra respuesta por parte de nadie de la administración de los hechos que ella estaba haciendo mención y que a la larga terminan siendo parte importante de la formalización y parte de la formalización. Por tanto, yo creo que efectivamente habían antecedentes fundantes para haber solicitado por parte de un informe mucho más acabado. Bien, gracias, don Pablo. Habiendo terminado ya la ronda de preguntas de los diputados, le agradecemos por acompañarnos hoy, por su presentación, y le vamos a dar el paso al siguiente invitado, que es don Enrique Aldunate. ¿Sí se encuentra por ahí? Vamos a suspender la sesión 3 minutos. Se reanuda la sesión. Bien, como ya habíamos anunciado, le damos la bienvenida a don Enrique Aldunate, quien va a exponer ahora. Así que, don Enrique, buenas tardes y bienvenido. Le ofrezco la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Agradecido por la invitación. Y básicamente yo he recibido los antecedentes de esta honorable comisión respecto de lo que es el nivel acusatorio, y en relación a lo que es mi área de especialidad, yo me voy a referir al capítulo 5 del libelo, que dice relación específicamente a la responsabilidad que le correspondería al ministro señor Montes en relación a la infracción de la norma que está prevista en el artículo 175 del Código Procesal Penal, específicamente en relación con la obligación que está ahí contenida, que es la obligación de todo empleado público de denunciar los delitos respecto a los cuales éste toma conocimiento. ¿Ya? Entonces, esto requiere, digamos, primero naturalmente entender cuáles son los hechos que la acusación entiende que habrían sido motivo de esta infracción por parte del señor ministro. ¿Ya? Y antes de hacer naturalmente el análisis normativo de los alcances que podría tener eventualmente ese precepto del Código Procesal Penal en relación con la causal que es la que entiendo contiene el libelo, que dice relación con que habría una infracción a las leyes por parte del ministro en relación a este precepto. Entonces, una primera cuestión es que desde el punto de vista fáctico, es decir, de los antecedentes, entiendo que el colega que me precedió dio bastantes antecedentes propios de lo que fue el caso que está asociado a este hecho, pero desde el punto de vista fáctico entiendo que el hecho fundamental radica en que un conjunto de funcionarios de la Seremía de Antofagasta habrían en el mes de mayo puesto en conocimiento de las autoridades centrales, que yo entiendo que uno no tiene, digamos, certeza de quiénes serían esas autoridades, o no sabemos si están algún tipo de correo electrónico, comunicación formal en las cuales estas personas sean identificadas, habrían puesto hecho o habrían dado cuenta de unos hechos en relación a estos procesos de adjudicación que hubo en el programa de asentamiento precario, ¿cierto? Y en los cuales existirían algunas irregularidades. Irregularidades que, en definitiva,
con posterioridad a ese hecho, la propia funcionaria, que sería en este caso la subsecretaria, habría a su turno puesto en conocimiento del señor ministro. Es decir, habría existido una suerte de cadena de información, tanto del funcionario a nivel regional, la autoridad que en términos legales es el CEREMI, digamos la subsecretaría del Ministerio de Vivienda, y posteriormente a eso la acusación da a entender que habría llegado esto en conocimiento del señor ministro, ¿ya? Entonces, dice la acusación específicamente, y para no, digamos, ser impreciso, dice que habría sido presentada hace menos de 2 meses, planteaba preguntas sobre si había, dice literal la acusación, si había habido funcionarios a nivel regional y central que conocían las irregularidades y no habían informado a sus superiores. Esto sugería que la denuncia había sido tratada con negligencia o, en el peor de los casos, que podría existir una red de protección dentro del Ministerio. Concluye en la parte fáctica que, dado que los hechos mencionados en la denuncia podrían constituir delitos, la omisión de denuncia por parte de los funcionarios públicos implicados podría estar en violación de las disposiciones del artículo 175 del Código Procesal Penal y la normativa administrativa correspondiente. Estas disposiciones establecen la obligación de denunciar delitos y hechos irregulares, así como las sanciones por incumplimiento de esta obligación. En este contexto, la Fiscalía de Antofagasta había iniciado una investigación sobre hechos denunciados, y eso es bien relevante. Porque la pregunta relevante, y ahora para ir al tema del fondo, que es el tema de cuál sería la infracción en estricto rigor jurídica que hay en este caso, es cuál es el carácter que le damos al artículo 175 del Código Procesal Penal. En estricto rigor se trata de un delito de omisión propia, para distinguirlo de los delitos de omisión impropia, que es la otra categoría que se discute en general en el derecho penal en el ámbito de la omisión. Y en general, para evitar cualquier dilación y estar hablando de todas las teorías disponibles, que se han escrito, yo creo, por lo menos 5 o 6 libros importantes a nivel continental europeo y también latinoamericano. De hecho, ando trayendo uno que es el más importante, en mi opinión, que se ha escrito acá, por un profesor chileno llamado Eduardo Novoa Monreal, donde se explican los fundamentos del delito de omisión. ¿Y qué es lo que dice el profesor Novoa? La omisión, ¿de qué se trata? ¿En qué consiste? En cuanto a comportamiento, en cuanto a conducta que sea merecedora de sanción. Y en términos simples, la omisión no es otra cosa que hacer lo que se debe hacer, estando obligado a hacerlo. Es decir, no es cualquier conducta la que lleva en este caso, a poder definir o ir delineando los contornos de lo que entendemos por omisión. Y en el caso concreto, la pregunta que resulta más relevante a estos efectos es saber en qué momento el funcionario, porque existe una obligación de comportamiento, en eso la acusación tiene razón, sí, eso no tiene ninguna duda. El Estatuto Administrativo establece esa norma de comportamiento, y dentro de las obligaciones de todos los funcionarios es poner en conocimiento, naturalmente, la autoridad, en este caso quienes administran la justicia, de un hecho que pueda revestir caracteres de delito. Y eso formalmente es la denuncia. Esa es la definición legal de la denuncia. Y en ese contexto, naturalmente, acá surge una primera duda razonable, por así decirlo, y plantearlo en términos penales, que dice relación, ¿quién es el funcionario o el empleado público de los que habla el 175 que estaría primariamente obligado a hacerlo? Si razonamos como hace la acusación y decimos que fue un conjunto de funcionarios del CEREMI Antofagasta, ¿cuál sería la razón para no entender que ellos estaban también legalmente obligados a denunciar ese hecho? Si eventualmente ese hecho no era claro en el sentido de establecer elementos de plausibilidad mínima de que el hecho revestía caracteres de delito, eventualmente podríamos decir la autoridad que recibió ese documento, que sería en este caso la subsecretaria. Y ahí hay un punto también que hay que volver a hacer una distinción, porque se ha levantado el tema que la subsecretaria habría dicho que el ministro Montes habría sabido antes de lo que él dijo de esta situación. Y esto en términos penales es muy relevante, porque si eso fuera verdad, porque lo que sabemos de eso es lo que viene a partir de la información de prensa, ese testimonio solo se habría dado en el contexto de una investigación que todavía, o al momento de que se virtió esa información, era una información desformalizada, ahora se ha formalizado. Pero entiendo que respecto de la formalización, nada de eso se hizo público. Por lo tanto, esa supuesta declaración tampoco tendría idoneidad para eventualmente fundamentar lo que dice la acusación, porque se trata de una afirmación contenida en una carpeta investigativa
que todavía no tiene el estatus de prueba testimonial, porque la prueba testimonial solo tiene lugar cuando se da el juicio. Y solo en el juicio la prueba testimonial puede ser objeto de examen y contraexamen y por lo tanto adquirir el estatus jurídico para eventualmente ser prueba que permita en un contexto determinado derribar la presunción de inocencia. Si no pasa ese filtro, eso no tiene ningún valor. Y desde el punto de vista de una acusación, naturalmente, si el acusado no tiene acceso a esa información, naturalmente esto sería una imputación que podría vulnerar el debido proceso. Cuestión que se ha discutido en otras acusaciones. Yo lo recuerdo cuando se acusó a la exministra Cubillo, la defensa planteó ese punto. Cuando se intentó incorporar información nueva que no estaba contenida en el libelo, se planteó el punto de una infracción al debido proceso. Por lo tanto, en esos términos tampoco ese asunto sería admisible en este ámbito. Pero lo central de la acusación es que estamos en presencia, desde el punto de vista de lo que plantearon estos funcionarios, a una autoridad que dicen que es de nivel central y que según lo que también dentro de este mar de especulación entendemos que habría sido en este caso la subsecretaria. Esto es muy relevante también en un segundo ámbito, desde el punto de vista de lo que se dice que es lo que reviste caracteres de delito. La Contraloría ha fijado un criterio, es lo que le decía anteriormente, debe existir ese convencimiento mínimo de que los hechos pueden ser subsumibles en un tipo penal. Pero este tema, yo no quiero ser abogado defensor de nadie acá, pero al menos en la experiencia práctica, cuando a mí me dicen que hay un problema de conflicto de interés porque esta persona tiene un nivel de relación con la otra, si usted me pregunta a mí como abogado penalista y poniéndole en los paños bien frío al asunto, yo diría, eso en estricto rigor técnicamente puede ser un problema de carácter moral, político, social, pero desde el punto de vista penal es discutible. Porque el único conflicto de interés que está tipificado en Chile es la negociación incompatible. Y en el caso del funcionario público es el funcionario que se interesa en el contrato que tiene que intervenir en razón del cargo. Por lo tanto, si existe otro nivel de relación con otro funcionario, delito de negociación incompatible en ese caso concreto no hay. Entonces esa es una primera pregunta que hay que tener para ir despejando, como dice el dicho popular. Mejor no lo digo porque voy a estar con el chapulín colorado, me voy a equivocar. No sé si la paja del trigo, así se dice el dicho popular. Eso, ya está bien. Entonces, en ese contexto, hay que hacer esa primera distinción. Y en segundo término, si eventualmente lo que había era un engaño y existían antecedentes para dar muestras de que existía este engaño, que es el elemento central del fraude del fisco, porque en definitiva se discute mucho si el fraude del fisco es un engaño por el cual yo hago este desfalco patrimonial, de fraude al Estado. En definitiva, esos elementos entiendo que fueron solo concebidos cuando se hizo público este asunto, y eso motivó que el propio Ministerio Público iniciara, dentro de las posibilidades que establece la Ley Procesal Penal, de oficio la investigación. Ocurrido ese hecho, es decir, iniciada la investigación de oficio, la relevancia del artículo 175 del Código Procesal Penal para los efectos de la omisión de denuncia es irrelevante. Ya producido ese hecho central y decantado que el Ministerio Público inició una investigación, no existe ninguna posibilidad de entender que se pueda cometer este delito. Ahora, este delito en términos generales es un delito que, como les decía yo, ha sido bastante abandonado en el tratamiento, digamos, y el conocimiento de los especialistas de esta materia, porque no queda claro cuál es el bien protegido en este caso. No queda claro si eventualmente estamos sancionando algún tipo de infracción funcionaria, es decir, porque la persona no denunció el hecho, o eventualmente estaría en juego la administración de justicia porque no está llegando la información a la autoridad requerida. Es tal el nivel de ambigüedad que el propio Código nos demuestra ese asunto. ¿Y por qué razón? Por la poca valoración que le ha dado el legislador a esta norma. La sanción de esta norma es una multa, porque el propio Código, en su artículo 170, lo tengo acá para no ser impreciso, 177, lo remite al artículo 494, que es el que regula las faltas en el Código Penal. Por lo tanto, eventualmente la responsabilidad que trae aparejada esta cuestión no es más que un requerimiento a la Fiscalía en que le llegue un papel a su casa, en que le dice que se le aplicó una multa de tanta UTM. Esa es la valoración que hace el legislador chileno respecto a esta causa.
es decir, un tratamiento prácticamente insignificante. Entonces, situado en ese contexto, lo que se puede apreciar es que eventualmente, de acuerdo a los antecedentes fácticos que contiene el libelo, no se puede entender que exista esta posibilidad de subsumir la conducta que le atribuyen al ministro en relación a este artículo 175, precisamente porque si los hechos son como se plantean, lo que dijo esta asociación de funcionarios, ahí es prácticamente razonable entender que no queda claro que eso pueda ser prima facie un hecho constitutivo de delito. Si hay elementos en ese documento que eventualmente lo hubiesen permitido, la obligación era de ellos, y no de la autoridad central ni nada por el estilo. La ley es bastante clara, habla de empleados públicos. No distingue si usted tiene una mayor o menor jerarquía en ese contexto. Y si eventualmente esto hubiese sido un hecho posterior y se inició una investigación de oficio por el Ministerio Público, esta obligación cede naturalmente ante una de las formas que la propia ley establece para los efectos de iniciar una investigación. Entonces, en ese sentido, digamos, de lo que se puede apreciar de cómo se ha ido aplicando la regla del artículo 175 en la práctica y cómo debemos entender una omisión en términos estructurales de acuerdo a nuestra legislación penal, es que vemos que el tema no es claro, es más bien un tema que está, creo yo, cimentado en antecedentes que todavía siguen siendo precarios. ¿Y por qué razón? Digamos, el colega que me antecedió la palabra da cuenta de la existencia de una investigación que está en curso todavía, que no está cerrada. Y eventualmente la opinión definitiva en estas materias siempre la tiene el Ministerio Público. Por lo tanto, no puede existir una acusación respecto de hechos concretos si es que eso está supeditado todavía a la decisión de un órgano autónomo que toma las decisiones en esta materia, ni tampoco puede quedar supeditada la responsabilidad eventualmente, en este caso del ministro, que es siempre personal, eventualmente a un hecho que al menos aparecería discutible si se le puede ser imputado a él o no. Sobre todo si tenemos presente que existió una cadena de información, que es la que supuestamente dio origen a este caso, y en la cual no existen antecedentes contundentes o nítidos que nos dijeran que en este primer momento existían los elementos para subsumir esa conducta en, digamos, alguna de las hipótesis de fraude que fueron las que finalmente fueron objeto de formalización de la investigación, presidente. Entonces, en esos términos, digamos, nuestra opinión es que en este punto la acusación no cumple la exigencia que prevé la Constitución respecto a constituir esto una infracción específica de la ley, por las razones que ya se han esgrimido en relación a la estructura que tiene el sistema de la omisión de denuncia en el Código Procesal Penal chileno. Eso es, presidente. Muchas gracias. Gracias, don Enrique, por su exposición. Ofrezco la palabra a las señoras diputadas, señores diputados. Diputado Aravena. Agradecer a don Enrique Aldunate por su intermedio, presidente, por la presentación. Yo, un planteamiento lo más simple posible, porque yo no soy abogado, mucha gente que está interesada en esto, digamos, en lo que está pasando, no es abogado, porque entendamos que dentro de estos casos, no solo en el Ministerio de Vivienda, a raíz de todo lo que ha pasado, desaparecieron computadores en el Ministerio, desapareció una caja fuerte que todavía no se encuentra, con documentación, al parecer, nadie sabe. Entonces, señor abogado, por su intermedio, presidente, hay tantos hechos que la ciudadanía está básicamente preocupada y mucha gente dice, ¿para qué acusan constitucionalmente una pérdida de tiempo cuando deberíamos estar legislando por la salud, la educación, el empleo, las pensiones? Pero evidentemente, usted lo sabe más que yo, esto es una herramienta que tenemos los parlamentarios. En algunos casos, perdón, algunos abogados han venido y dicen que esta debería ser una herramienta de último ratio, ¿ya? Pero cuando se ha tratado de hacer de todo, y no hemos llegado a nada, porque usted bien dice que existe un proceso judicial que no ha terminado, por ende no hay condenados, hay 2 personas privadas de libertad porque las privaron porque pueden ser peligrosas para la sociedad o porque tienen antecedentes con respecto a este desfalco. Pero evidentemente no se ha terminado, y eso estamos todos de acuerdo. Pero eso es un carril para buscar la verdad. Ahora, hay otro carril que es un poder del Estado, que es el Congreso. Tenemos facultades constitucionales, en donde fue ratificada hace 2 fines de semana atrás
por una inmensa mayoría. El mismo presidente Gabriel Boric votó a favor de esta constitución que hoy día nos rige. Entonces, más allá de este análisis, que lo podemos compartir, cuando el artículo 175, que es acá, digamos, en el documento, se expresa, la primera pregunta es, los parlamentarios, por ejemplo, ¿nos acogemos al 175 si en el caso que alguno de nosotros sabe o conoce o ha visto un delito? ¿Estamos obligados a denunciarlo? Porque eso es algo que muchas veces se dice, oiga, si usted, funcionario público o parlamentario o ministro, si ve que está pasando algo, usted está obligado a denunciarlo. Mire, y no solo por el 175, sino por la moral que nos rige porque la gente nos eligió. Con la única diferencia que a todos los parlamentarios que estamos acá lo eligió y tenemos una legitimidad de origen de, en algunos casos miles, otros muchos chilenos que han elegido a los distintos diputados de distintos sectores. Esta es la casa de la democracia. ¿Ya? Al ministro lo elige una sola persona, que es el presidente de la República. Y el presidente de la República tiene la facultad de removerlo o no removerlo. Acá lo primordial, porque según lo que usted dice, que acá no podríamos acusar constitucionalmente al ministro porque no ha terminado juicio. Más o menos así lo entendí. Mientras no termine el juicio, el ministro no es acusable constitucionalmente. O sea, los diputados no podemos utilizar una herramienta que la Constitución, que debe ser una de las constituciones más validadas en Chile y en el mundo, ya 3 veces. Entonces, mi pregunta es la siguiente, otra pregunta más. El ministro Monte, bajo su expertise, con la mano en el corazón para todos los chilenos, porque esto no es un juicio penal ni civil, no, esto es un juicio político. Esto es una cámara política, acá venimos a parlamentar. Y acá tenemos que pedirle a los ministros explicaciones. Entonces, a su juicio, usted me va a decir que el ministro Monte no tiene responsabilidad alguna política por omisión, por acción, porque los decretos o los informes o los oficios llegaron al tema central. O sea, dejemos de mentirle a los chilenos. O sea, un ministro de Estado me va a decir que no sabe lo que está pasando en una región que está llevándose la plata a bolsos llenos, como fue con estas fundaciones. Entonces, solamente la pregunta se la quiero recalcar. Usted dice que hoy día el ministro Montes no tiene ninguna responsabilidad política en los hechos que hemos señalado acá. Y ojo, más allá del documento que fue presentado y firmado por parlamentarios, que yo no lo firmé, no me estoy corriendo, pero no estoy dentro de la firma. Yo fui sorteado acá, al igual que todos los parlamentarios que estamos acá, y representamos gente. Entonces, la pregunta que hoy día Chile se hace es si el ministro Monte es o no es responsable político. Nadie en esta mesa, por lo menos, yo no he escuchado ni parlamentarios de oficialismo ni parlamentarios de oposición decir que el ministro Monte ha faltado la honra, o que el ministro Monte puso las manos, que es cómplice, o que está involucrado. Nadie ha dicho eso, nadie. Pero sí hemos dicho, y yo en reiteradas ocasiones, que acá hay una responsabilidad política. La pregunta es, ¿tiene el ministro Monte o no responsabilidad política? Muchas gracias, señor abogado, por su intermedio, presidente. A ver, antes de responderle, diputado, no es que quiera dar una vuelta, quiero tratar de contextualizar un poco lo que usted plantea. A ver, una primera cuestión que usted dice es que, claro, efectivamente, desde el punto de vista ciudadano puede existir un nivel de aprehensión por todo lo que usted describe como fenómenos que podrían ser constitutivos de hechos de corrupción, ¿cierto? Entonces, yo creo que, a ver, el sistema de la acusación constitucional en Chile, voy a responderle la pregunta que usted me plantea, pero previo a eso yo creo que hay un problema estructural, y eso se lo planteo ya más por la experiencia que he tenido de mucho tiempo como asesor parlamentario. O sea, lo que yo veo que el fenómeno de la corrupción en Chile no es necesariamente un problema que se solucione con elevar las penas a los delitos de fraude del fisco, ni malversación, ni nada por el estilo. Es un tema, tampoco creo yo que cuando se introducen estos esfuerzos en materia de probidad, de mejorar, optimizar, creo que todavía estamos quedando en ese ámbito al debe. Yo creo que esto es un problema del eje ferenda, es decir, un problema de modificación legal futuro en otro contexto. Así como a los particulares se les ha exigido, a propósito de la ley de delito económico, que refuercen sus sistemas de autogeneración interna de reglas que permitan precaver que ocurran en estos contextos situaciones que puedan llevar o aparejada responsabilidad penal por ser constitutivas de delito. Yo creo que la administración pública, no porque la Contraloría haga mal su pega,
digamos, es necesario hacer lo mismo, un equivalente, que en otros países ya se está hablando, que es los sistemas de cumplimiento público, de public compliance. Es decir, que en definitiva, a nivel de las administraciones públicas, se empiecen a dotar de mecanismos de prevención, ya no solo a nivel de las reglas legales vigentes, sino que también a través del establecimiento de procedimientos idóneos para investigaciones internas, para recopilación de denuncias internas, para que exista un encargado de prevención de riesgo institucional, porque el daño que se tiene en las instituciones, a diferencia de los privados, también es un daño que es doble, no solo desde el punto de vista patrimonial cuando ocurren estas cosas, sino que el daño es reputacional. Y para eso basta con ver las encuestas para ver en qué situación están las instituciones en estas materias. Entonces yo creo que la solución a ese problema, en general, quizás estoy siendo un poco ingenuo, pero creo yo que habría que hacer un esfuerzo en esa línea. Un esfuerzo que todavía es tibio porque el Consejo de Auditoría, digamos, que se creó por decreto del año 97, no es suficiente todavía para crear una institucionalidad a nivel de la administración pública que permita, en definitiva, tener mecanismos de prevención de corrupción interna. Y que cuando esto ocurra, la persona que tenga, digamos, a cargo de estos mecanismos tiene que actuar con la debida autonomía dentro del órgano, intraórgano, para eventualmente abrir las investigaciones que correspondan. Entonces, yo creo que es un tema, un desafío pendiente en general en la legislación chilena. Creo que hay un proyecto ya presentado en esa línea, pero no ha tenido mucho avance. Segunda cuestión es que, a propósito de la pregunta, el sistema de la acusación constitucional, al menos la convicción personal del modelo de la Constitución de 1980, pese a que hay opiniones discrepantes minoritarias, es que es un sistema de responsabilidad política o jurídica. Por lo tanto, eventualmente, si uno quisiera reprocharle al ministro Montes responsabilidad política porque bajo tu ministerio ocurrió este hecho, en la estructura que tiene el sistema constitucional chileno no sería posible por esa sola circunstancia, sino que siempre supone la determinación de una responsabilidad jurídica. Y en el caso concreto se estructura sobre la base de causales, que están expresamente establecidas en el artículo 52, y solo en la medida que esas causales resulten debidamente acreditadas, podrá darse lugar a esta responsabilidad político-jurídica que es la acusación constitucional. Yo no le puedo responder si él tiene responsabilidad política, ¿por qué razón? Porque yo no soy el jurado que, de acuerdo a la Constitución, es el Senado. Ustedes como Cámara de Diputados solo se pronuncian sobre la habilitación de la acusación. Es decir, hacen lugar a que se pueda acusar a esta persona. Pero quien toma la decisión de determinación de responsabilidad es el Senado de la República. Lo que yo sí puedo decir es que al menos, digamos, en este capítulo quinto, el que yo me he pronunciado, ni tanto en el ámbito de la responsabilidad política ni la política jurídica, creo yo que Montes tiene responsabilidad. Tendrá muchos otros pecados el ministro, pero en este punto al menos no lo veo plausible. Eso es broma, eso es broma. Gracias, don Enrique. Diputado Hirsch, tiene la palabra. Gracias, presidente. A veces se dicen cosas acá que son muy interesantes de escuchar, pero poco y nada tienen que ver con la acusación constitucional que se ha presentado en contra del ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes. Por ejemplo, un robo de computadora en un ministerio es escandaloso. Yo comparto, no sé si fue esa la palabra que ocupó, porque yo la digo, es escandaloso, es gravísimo, hay que averiguar qué pasó ahí, en fin. Pero hasta donde yo sé no tiene mucho que ver con la acusación constitucional del ministro Carlos Montes. De hecho, no encontré que estuviera mencionado el robo de los computadores acá. Pero el diputado que me antecedió la palabra por su intermedio, presidente, lo toma como un antecedente. Yo creo que es importante considerar que la acusación constitucional a su vez tampoco es, como se dijo antes por su intermedio, presidente, para buscar la verdad. A todos nos interesa la verdad, qué duda cabe, pero los mecanismos para buscar la verdad son otros, no se diseñaron ni se incluyeron en la Constitución vigente las acusaciones constitucionales con ese efecto. Las acusaciones constitucionales, tal como se ha dicho recién, están claramente establecidas, su objeto, incluso la forma en que se las debe tramitar en cada uno de sus aspectos y detalles en el ordenamiento constitucional. Tampoco considera la acusación constitucional, tal como se dijo en la intervención anterior por su intermedio, presidente, el contexto o los contextos, más bien se rige por normas específicas, por procedimientos muy claros, y siempre tiene que ver con este tema de la transgresión o el dejar de cumplir la Constitución y la ley. A mayor ahondamiento, los mismos parlamentarios, diputados y diputadas acusadores dicen exactamente lo mismo
al inicio del capítulo llamado segunda parte de la acusación constitucional. Dicen, nosotros sostenemos que la acusación constitucional es un juicio jurídico-político, tal cual. No es un juicio político, tampoco es un juicio jurídico, es un juicio jurídico-político que se erige en nuestro ordenamiento en una clara manifestación del principio de supremacía constitucional, que se traduce en el sometimiento de todos los poderes públicos al derecho. Y luego, y yo aquí me voy a extender un poco respecto a lo que dijo nuestro invitado, efectivamente en el artículo 52 se deja claramente establecido, y lo dicen también, coincidiendo conmigo, los diputadas y diputados acusadores. Dice, respecto a los ministros de Estado, la acusación viene de antes, respecto a los ministros de Estado, por haber comprometido gravemente el honor o la seguridad de la nación, por infringir la Constitución o las leyes, o haber dejado estas sin ejecución, y por los delitos de traición, concusión, malversación de fondos públicos y soborno. Esos son los motivos establecidos en el artículo 52, número 2, etcétera, literales, ahí ve. Entonces, no es porque el contexto del país me dice que aquí hay una situación en la cual no me gusta cómo está actuando determinado personal público, no es porque pueden haber sucedido situaciones que no me gustan en otro ministerio o el robo, no, hay cuestiones muy precisas que están establecidas en la Constitución, y son esas las que, luego de seguir escuchando a nuestros invitados de uno y otro sector aquí representado, nadie ha podido darnos cuáles son esos motivos que pudieran estar incluidos en esta acusación, que es lo que nos tiene a nosotros reunidos durante estos días acá. Entonces, yo le quiero preguntar a nuestro invitado, ¿es verdad que se refirió al capítulo 5? Voy a abusar de su, si es que es posible. Quisiera saber si ha tenido oportunidad de mirar la acusación en su conjunto. Quizás el capítulo 5 no tiene fundamentos, tal como usted nos ha demostrado, quizás otro capítulo sí lo tiene, o se ha podido formar una impresión respecto de que efectivamente no hay acá los elementos necesarios para configurar una acusación constitucional. Sé que estoy excediéndome respecto a la exposición que hizo el invitado, pero por eso la pregunta la dejo abierta. Gracias. Don Enrique tiene la palabra. Gracias, presidente. Gracias, diputado, por la pregunta. O sea, naturalmente yo la acusación me la leí completa, pero quise tratar de ser lo más sincero y honesto posible en referirme al punto de la especialidad. Ahora, yo creo que en general el problema, claro, es que el libelo, la premisa fáctica del libelo gira en torno de la situación que está vinculada al tema de convenio, que en definitiva es una situación que, como ustedes también lo saben mejor que yo, fue objeto ya de una, por así decirlo, actividad de fiscalización que fue naturalmente dentro de las atribuciones propias de este honorable Congreso, específicamente la Cámara de Diputados, a través de una comisión investigadora, y que en general no es primera vez que se da este paralelismo, en que tenemos por una parte el ejercicio de las potestades que son legítimas, y yo en eso estoy de acuerdo con lo que ha planteado digamos también el diputado Alavés, en el sentido que a veces la acusación constitucional se transforma en una interpelación, porque la interpelación es tan débil, porque nosotros en la reforma del 2005 se extrajo el modelo de la interpelación de otros sistemas, pero sin ninguna consecuencia. Entonces, en ese contexto hay que asumirlo tanto de este lado como del otro, que la acusación constitucional se ha transformado en el fondo de la forma más eficiente de interpelar al otro. Entonces, en ese contexto, naturalmente, nosotros tenemos un problema de base en esto, y que es precisamente que todavía se entregó la decisión de adjudicación respecto de un hecho a algo que en términos temporales nunca calza con los tiempos legislativos. Y pasó anteriormente con Penta, porque también hubo comisión investigadora, otros que hicieron acusaciones constitucionales, y pasó con el otro caso a propósito de de Exalmar, y resulta que a veces la verdad formal, que es la que establece el proceso judicial, dista de lo que inicialmente se pensó. Entonces, por eso yo digo que cuando nosotros tomamos como premisa un ámbito de la realidad, que son hechos que están sometidos a los criterios de un investigador y eventualmente de un adjudicador, que es el juez, nos podemos encontrar con sorpresa en el futuro. Y por lo tanto, esos presupuestos de hecho muchas veces son hechos que
pueden ir mutando en el tiempo porque se van a ir presentando elementos que van a desvirtuar algunos hechos o eventualmente reforzar otros, porque tampoco a veces uno no siempre se queda corto. Y eso en general es un problema cuando uno construye una imputación sobre la base de hechos que están en esa situación. La Constitución exige que exista este ilícito constitucional, es decir, que se dé el contexto de la infracción precisa, imputable a la persona, y estando en una zona en que estos hechos todavía pueden ser objeto de discusión, porque nosotros, pongamos el caso de nuevo del testimonio de la subsecretaria, ¿es tan así? ¿La carpeta dice eso? ¿O es que la interpretación de quien hizo la publicación va en esa línea? ¿O eventualmente ese testimonio va a tener valor? Vamos más al grano, o sea, seamos más realistas. El testimonio, técnicamente hablando de ella, sería un testimonio de ella, porque estaría dando crédito a lo que le dijo un tercero. Y el testimonio de Idas, en el contexto de la jurisprudencia procesal penal en Chile, no es suficiente para arribar el principio de inocencia. No lo dice este expositor, solo cito para estos efectos a dos jueces de la República, al juez Francisco Hermosilla y a Rodrigo Cerda, con el profesor español Manuel Miranda, que tienen un tratado sobre práctica de la prueba en el juicio oral. El testimonio de Idas, en un contexto de un juicio, no sirve para derribar la presunción de inocencia. Ni tampoco el testimonio 1, 2, 3, 4 y 5 de Idas, si no tiene una corroboración, no tiene valor alguno. Salvo un valor indiciario eventualmente, pero... Entonces, ese es el problema que tiene esto. El presupuesto fáctico es una cuestión que está totalmente en desarrollo, lo han visto ustedes también a propósito de lo que se ha formalizado, que hay solo dos imputados. Si eventualmente esto fuera un caudal de conductas que en definitiva fueran constituidas de delito, tendríamos más formalizado. Resulta que esa atomización a dos imputados no se ha modificado. Entonces, eso lamentablemente afecta un poco llegar a una conclusión definitiva en relación a hechos que están en una situación todavía de investigación por parte de un órgano. Gracias, don Enrique. Diputado Naranjo. Presidente, yo creo que cuando se plantean las acusaciones constitucionales es la sanción más grave que se le puede ejercer a quien ocupa un cargo de alta responsabilidad. Porque no solamente pierde derechos políticos, sino que lleva implícita una sanción moral, indirectamente. Y aquí uno ha escuchado cosas muy graves. Ha escuchado de algunos parlamentarios decir que el ministro miente, porque ya están suponiendo que el ministro no dijo la verdad. Y por eso que la acusación constitucional, para que no caiga en política barata o en politiquería de segunda categoría, establece claramente que tiene que haber normas y bases jurídicas fundamentadas en normas constitucionales. No solamente un juicio político, que por cierto lo es, pero ese juicio político tiene que estar basado en normas jurídicas y fundamentadas constitucionalmente. ¿Ya? Y por eso justamente, porque es tan grave acusar a alguien constitucionalmente, es que se generan instancias previas para llegar a esa situación, en el rol fiscalizador que tienen los parlamentarios. Y por eso están los oficios que pueden mandar los parlamentarios para fiscalizar. Por eso está la interpelación a un ministro, porque uno podría de la interpelación deducir que ese ministro puede ser acusado constitucionalmente a partir de las respuestas que él dio. Y por eso se genera una tercera instancia, que es la comisión investigadora. Porque claramente cuando se forma una comisión investigadora, esa comisión investigadora puede concluir que, dados los antecedentes que recopiló y recogió, corresponde acusar al ministro, levantar una acusación constitucional. Pues bien, aquí se han utilizado los diversos mecanismos, ¿ya? Y resulta que perfectamente, y usted lo ha señalado en algún momento, que esta acusación o este libelo podría perfectamente haber dado más paso a una interpelación al ministro, porque claramente adolece seriamente de normas jurídicas y constitucionales para colocar al ministro en una situación extrema. Y por eso la debilidad de este libelo, porque estaba bien por una interpelación, o a lo mejor para una continuidad de más oficio,
porque como ya se estableció la comisión investigadora, y esa comisión investigadora que estudió justamente estos mismos antecedentes que están puestos en el libelo, y curiosamente esa comisión investigadora en ninguna parte llegó que fruto de los antecedentes que recopiló y recogió, lo que corresponde ahora es dar el otro paso, acusar constitucionalmente al ministro. Y la comisión investigadora jamás, ni siquiera se planteó ese camino. Entonces, por eso que esta acusación constitucional, habiendo caminado por todos los otros espacios, oficios, a lo mejor más que una acusación constitucional, por lo débil que es el libelo, debiera haberse hecho una interpelación al ministro, y a lo mejor fruto de esa interpelación podría haberse derivado. Y por eso que me parece importante, independiente que usted se haya centrado en un solo capítulo, decir acaso esta acusación constitucional en su conjunto tiene mérito, o bien lo que corresponde es declararla inadmisible por la debilidad de sus argumentos jurídicos y constitucionales que tiene. Bien, ofrezco la palabra a diputadas. Sí. No hubo pregunta. No hubo pregunta. No. Enrique, por favor. Gracias, presidente. Sí, bueno, para reiterarle al diputado Naranjo, yo como le digo, el problema que tiene esta acusación es que tiene un sustrato fáctico que está en una situación compleja en términos de todo lo que ustedes han sido testigos del desarrollo. Por lo tanto, fundar una acusación sobre la base de hechos que no son precisos, naturalmente le resta, digamos, posibilidades de éxito. Porque los hechos, en definitiva, que aquí se plantean, están siendo objeto de la revisión por así decirlo, del ámbito más intenso que tiene el sistema jurídico chileno, que es el que trae aparejada la responsabilidad penal. Por lo tanto, en ese contexto, naturalmente, la acusación en el conjunto, al subfundamentarse en esos hechos, pierde fuerza y naturalmente hace que ésta pueda pasar el estándar de, digamos, admisión para que eventualmente el Senado se pronuncie. Entonces, en ese contexto, yo le reitero lo que eventualmente está nítido en el capítulo 5, tiene ese mismo efecto de origen respecto a los otros capítulos del libelo. Ahora, lo que hay que también tener presente en ese contexto es que, claro, efectivamente, la acusación, como usted dice, está siendo utilizada hace ya harto tiempo para debilitar naturalmente en términos y generar una crisis política de quien está en la posición de gobernar. Entonces, esto también requiere, creo yo, digamos, una revisión que, bueno, yo no voy a poner más pelo a la sopa, ya los dos procesos constitucionales han sido bastante indiciarios en ese ámbito, pero claramente, digamos, hay cosas que requieren una mejora a nivel de la institucionalidad política chilena para justamente encauzar correctamente la utilización de las herramientas y los instrumentos jurídicos que tenemos para los efectos de la responsabilidad. Es decir, lo que quiero decir es que si existe una interpelación, la interpelación tiene que tener otro estatus para que eventualmente, efectivamente, la acusación constitucional sea la última ratio. Lamentablemente, como quedó configurada la interpelación, creo que no sirve para eso y por lo tanto existe siempre la tentación, porque la reflexión es decir, pucha, no nos queda otra, tenemos que hacerlo, si no lo hacemos ahora, en fin, y bueno, eso ya entra dentro del ámbito de lo político propiamente tal, entonces eso tampoco estaría dentro de mi competencia. Disculpe, diputado, pero le corresponde los turnos a la diputada. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Saludar al abogado. Muy atenta, escuché su presentación, pero no quiero dejar pasar por segunda vez las palabras del diputado Naranjo. Diputado, yo por lo menos he sido responsable en las intervenciones que he realizado. Usted abiertamente dice que los parlamentarios que estamos aquí somos irresponsables en hacer algún tipo de comentario, y a mí me parece que es algo que no se lo puedo dejar pasar, y se lo manifiesto públicamente. Yo creo que uno, así como es responsable para analizar en mérito esta acusación, también debe ser responsable en la forma en la que se dirige al resto de los parlamentarios que estamos aquí presentes. Solo me queda preguntarle, abogado, entendiendo que se refirió solo al capítulo número 5, ¿no es cierto?, que tiene relación con la omisión, o por lo menos así lo plantea, en el entendido que recién manifestó que la interpelación tampoco
pudiera ser una herramienta, ¿no es cierto?, efectiva para dilucidar cuál es la responsabilidad entonces del ministro interpelado. Le pregunto a usted cuál es entonces la herramienta que tenemos en la Cámara, o cuál es la que usted evalúa para poder encontrar una responsabilidad del jefe superior de la cartera. Muchas gracias. Yo le agradezco la pregunta también, diputado, porque es un tema también archidebatido acá. Quien tiene que tomar esa decisión en términos políticos es el presidente de la República. Entonces, yo no es que no le quiera contestar. En el fondo, en la estructura presidencialista reforzado, para decirle elegantemente, que tiene el modelo constitucional de 1980 con la reforma del año 2005, quien selecciona a sus colaboradores es el presidente, y por lo tanto él puede, en un contexto determinado, decir fuera. Entonces el tema yo creo que va por ahí. ¿Y por qué es tan importante que la Cámara haga una reflexión profunda un poco por el tema? Porque al tener este modelo de interpelación, quizás no tenga sentido tenerlo, o tiene que tenerlo, que en general el derecho comparado conlleva una interpelación. Es decir, una interpelación puede traer aparejado, digamos, un cambio estructural en el gobierno de turno, cuando en otros contextos, en otros sistemas también, en que hay híbridos, porque acá tampoco hay modelos políticos perfectos ni puros. Entonces, claro, esas dos chances, esas dos oportunidades fueron desperdiciadas ya, es un hecho público notorio, pero quizá en un futuro más adelante habrá que evaluarlo, porque la tentación, yo lo digo, también hablando de la lógica de lo que uno ha sido testigo como asesor parlamentario, es que de repente llega el momento y dicen, ¿saben qué? Vamos a ver con la acusación nomás, y nos saltamos este peldaño. Y ahí eso es responsabilidad de Moro y Cristiano, ahí nadie puede tampoco rasgar vestiduras y decir, yo no he hecho eso. Entonces, estructuralmente el sistema de interpelación no ayuda a esto, no contribuye. Y en términos de responsabilidad de las personas de confianza exclusiva del presidente, cuando determina él que eventualmente se tiene que ejercer eso. Solo el Parlamento lo puede hacer cuando sean estos presupuestos o estas exigencias adicionales que yo les decía, tanto a nivel político y jurídico, que se configure el ilícito constitucional y que naturalmente esté fundamentado en esa causal y opere el mecanismo. Es el único camino que deja la Constitución. Y yo estoy de acuerdo con usted, es un mecanismo demasiado estrecho. Don Enrique, diputado Nullado, tiene la palabra. Gracias, presidente. Ha quedado bastante claro una vez más en la exposición que hace quien expone Enrique Aldunate, donde la verdad es que ha señalado que esta acusación no tiene mérito para que un ministro de Estado como el ministro Carlos Monte esta sea finalmente aprobada. Y por lo tanto esos antecedentes, que si bien son juicios políticos, jurídicos, estos también tienen que tener las pruebas para que estas sí se establezcan. Y en los diversos capítulos que han expuesto el profesor Williams, en la mañana también don Enrique y ahora Enrique Aldunate, ha quedado claro los diversos análisis con respecto a esta acusación constitucional. Efectivamente es complejo el poder establecer, tal vez, y no se genera con facilidad las diversas pruebas en el accionar que tuvo el señor ministro. Por lo tanto, ahí claramente queda claro de que las personas que llevaron a cabo esta acusación, los parlamentarios, en sus diversos capítulos, no se fundamentan las pruebas y las acciones que se dice que el ministro no realizó. Por lo tanto, también respecto al control jerárquico, ha quedado claro en las diversas exposiciones, la sugerencia que hace el abogado constitucionalista Enrique Aldunate es que hay que mejorar procesos para llegar a una acusación constitucional, pero también señala de que deben existir mecanismos que sean idóneos y que permitan tener un mayor control interno en las instituciones del Estado. Por lo tanto, consideramos que eso debe suceder posteriormente en todas las instituciones del Estado. No tenemos tan solo el problema en el Ministerio de Vivienda, en gobiernos regionales, también privados con la evasión del pago de sus impuestos. Entonces hay una serie de situaciones que hoy día ocurren y que tenemos que establecer aquellos controles. Por lo tanto, es una responsabilidad que nos queda, pero
durante estos 2 días de exposición queda bastante claro la gestión, la capacidad, la experiencia del señor ministro Carlos Monti, y que prácticamente esta acusación no estaría habilitada, como así lo expuso el constitucionalista Enrique Aldunate. Por lo tanto, estamos ya llegando al final de esta sesión, ya ha quedado bastante claro los argumentos. Esperamos que quienes expongan la sesión siguiente también aportarán con mayores antecedentes para que finalmente, con mucha sensatez, las parlamentarias y parlamentarios puedan tomar esta decisión. Gracias. Gracias, diputada. Don Enrique, yo tengo una pregunta para usted. Más que cualquier cosa, escuchándolo, comparto bastante de las cosas que usted comentó con respecto a la institucionalidad actual de lo que es la interpelación y la acusación constitucional. Pero es lo que tenemos hoy día, o sea, no tenemos otra herramienta. Mi pregunta es, independiente del ministro de turno que estamos hoy día, cierto, revisando su acusación constitucional, que el ministro Carlos Montes, o los 4 ministros acusados durante este gobierno, o los 9 que estuvieron acusados en el gobierno anterior, ¿usted, a su criterio, cree que el Congreso, o los parlamentarios, en este caso los diputados, están utilizando bien esta herramienta de la acusación constitucional, independiente de, como le digo, de los colores políticos que hay? ¿Cree usted que se toma como la última medida para poder dar con las responsabilidades políticas de quienes dirigen las carteras, que para diferentes situaciones, en este caso es dinero, ¿cierto? Son miles de millones de pesos? Yo he comentado ya en esta comisión, he hecho 2 preguntas, usted no le voy a hacer la misma, pero sí quiero comentar los únicos 3 ministros que han sido removidos de su cargo por una acusación constitucional, 2 fueron por dinero y por miles de millones de pesos también, ¿ya? Entonces mi pregunta es esa, si usted cree que estamos realmente utilizando bien estas herramientas a nivel constitucional para darle a la ciudadanía los ejemplos de probidad, de transparencia, de buen uso de los recursos, de manejo de los recursos, que ellos merecen que tengan sus autoridades. Yo le agradezco la pregunta, presidente, y claro, yo creo que hay dos temas que hay que tener presentes. El sistema de responsabilidad, en este caso política jurídica, que es la acusación, es un sistema que opera en términos reactivos, es decir, cuando ya estamos frente al hecho. Entonces, por eso yo deslicé algo que era casi como un excurso, básicamente, a la pregunta del diputado Alavés, que yo veo que hay un debe del Parlamento chileno, y es que tiene que entrar a analizar y explorar una revisión legislativa de la estructura de la administración pública. Y eventualmente, yo sé que esas cosas son tareas de largo plazo, pero eventualmente hay que hacerlo, como ya lo han empezado a hacer. Si esto, lo que yo les digo, no es algo que no exista. Se elaboró el sistema de denuncia anónima, que forma parte siempre de los sistemas de cumplimiento. Se han elaborado otros mecanismos, digamos, antirrepresales también en ese contexto, para que sean denuncias tal como existen en el ámbito privado, que se hagan en la administración pública. Entonces, así como existe uno de esos componentes, lo lógico es que se culmine ese proceso y se instaure a nivel de administraciones sistemas que permitan efectivamente prevenir la comisión de este tipo de hechos. Eso es una parte bien importante, lo preventivo. Y desde el punto de vista reactivo, naturalmente, tiene que existir una sanción, si eso nadie es innegable. Lo que yo veo, sí, es que va a pasar lo que pasó con las comisiones investigadoras. Si eventualmente es siempre una utilización desmedida de las herramientas, tienden a trivializarse. Y por lo tanto el efecto que eventualmente va a tener en la comunidad, como eventualmente realmente darle la importancia o la trascendencia que tiene en términos de sanción, se pierde. Y por lo tanto, así como la comisión investigadora ha pasado a ser una cosa irrelevante, cuestión que no era lo mismo cuando, digamos, se reinstauró, digamos, el sistema político a partir del año 1990 nuevamente, el diputado Naranjo, digamos, vivió ese proceso, y por lo tanto tiene experiencia en lo que implicaba hacer una comisión investigadora, y naturalmente no es lo mismo ahora, porque ¿cuántas tenemos funcionando y cuál es realmente? Es cosa de ver la asistencia en la sala cuando se votan, y eventualmente el debate que generan también. Ya todo eso se ha llevado a trivializar.
Y el mismo derrotero yo creo que va respecto a la acusación constitucional, si digamos sigue operando bajo estos criterios. Y en eso yo se lo digo que eso es transversal, acá nadie se salva, ni moro ni cristiano. Porque ha existido esa tentación a veces ante situaciones límites de utilizar este instrumento, esta herramienta, digamos, ante la impotencia de una solución de otra o por un apresuramiento, y en fin, las consecuencias a nivel institucional son esas. Entonces, eso yo creo que es un tema a considerar. O eventualmente le ponemos más requisitos para que esto opere, o eventualmente somos más exigentes, quizá a nivel de procedimiento. Pero yo creo que el tema va por ese camino. Gracias, don Enrique, por su participación, por su exposición, por sus respuestas también. Vamos a avanzar con el último punto, ya excusándolo de aquí. Nos queda coordinar lo que es nuestras siguientes sesiones con los invitados. Ya sabemos a través de la Secretaría que se entregaron algunos invitados y vamos a pedirle a quienes faltan que lo puedan hacer para que queden agendados para los días que corresponden. Presidente, Gracias, para despedir al abogado, muchas gracias, don Enrique. Ahora solo el diputado Lavey para que puedan entregar Sí. los nombres y después el diputado Gil para que los pueda solamente reiterar. precisar que en ninguna parte de la Constitución, no hay ninguna ley tampoco que diga que para llegar a una constitución constitucional hay que pasar por otra herramienta. O sea, porque algunos parlamentarios han dicho que hay miles de cosas más antes de una constitución constitucional. La constitución constitucional la define el Parlamento y punto, y en el momento que él crea que sea correspondiente, o los 10 diputados firmantes. Presidente, para el día martes 02 de enero, a las 14 horas, queremos invitar por parte de la diputada Romero y diputado Lavey a Tatiana Rojas, ex subsecretaria, y al señor Miguel Crispi, jefe asesor de la presidencia. A las 16, perdón. Sí. A las 16 horas, sí. Tatiana Rojas, ex subsecretaria, y Miguel Crispi, jefe asesor de la presidencia. Para el día miércoles, estimado presidente, a Jorge Ortiz Abarca, del medio Timeline, y a Catalina Pérez, en la medida que es, no sé si a lo mejor no se puede invitar por ser diputada o algo así, pero en caso de poder ser invitada, si la Secretaría no dice lo contrario, me gustaría que fuera ella. ¿Se puede? ¿Se le puede invitar? No está obligado, no parece. Como ninguno, digamos. Muchas gracias. Nadie está obligado, sí. Solo nosotros. Solo nosotros, los sorteados. Sí, bro. Eso son los invitados, presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado Lavey. Ya han tomado nota aquí en la Secretaría. Diputado Hirsch. Gracias. En mi tiempo no voy a hacer comentarios sobre la acusación, como aprovechó mi colega. El día martes, aunque podría ser varios, pero bueno. El día martes a las 16 tenemos nosotros a don Francisco Zúñiga, ¿es correcto? Y a don Julio Palavicino. No, Palavicino, ahí le mandé... ¿Era Palavicino? Ah, porque y a él se lo corrigió. Sí, era como lo tenía yo, que me mandaron... Ya, perfecto. Entonces, a don Francisco Zúñiga y a don Julio Palavicini. Esos son para el día martes de 16 a 20 en conjunto con la diputada Nullado. Y para el día miércoles, en la sesión de la mañana de 10:15 a 13, tenemos a don Luis Valentín Ferrada y a don Gonzalo García. Y entregamos ya todos los datos, teléfono, etcétera. Perfecto, gracias diputadas, diputados por su asistencia, por su participación. Ya tenemos coordinado nuestras próximas sesiones, tanto en tiempo como en invitado, así que habiéndose cumplido el objeto de la presente sesión, esta se levanta. Muchas gracias.